va a pagar lo que hizo. Porque así como lo entregué, que no me llamen porque ya le dije que no lo pienso sacar y que se pudra adentro y que pague lo que hizo. Esto ocurrió el 25 de febrero de 2025. La madre de Kim estacionó su Fiat Palio rojo frente al supermercado mayorista El Nene, ubicado en la intersección de las calles 72 y 24. Mientras ella descendía para realizar compras, dejó a su hija en el asiento trasero del vehículo. Fue ahí que dos adolescentes aprovecharon la situación para abordar el auto y escapar del lugar. Al percatarse del robo, la madre de Kim intentó detener a los delincuentes, gritando desesperadamente que su hija estaba dentro del automóvil. Sin embargo, los asaltantes no se detuvieron y aceleraron, llevándose el vehículo con la niña en su interior. Durante el trayecto los delincuentes recorrieron aproximadamente 15 cuadras a alta velocidad, y en un intento desesperado por escapar, Kim intentó salir del vehículo en movimiento, lo que resultó en que fuera arrastrada por el asfalto, frente a varias personas que presenciaron los últimos minutos con vida de la pequeña. Aunque algunos testigos revelaron que había visto como uno de los asaltantes intentó sacar a la menor por la ventanilla trasera, hasta que ella quedó atrapada por el cinturón, lo que provocó que su cabeza golpeara contra el asfalto y fuera arrastrada durante varias cuadras. Tras ello los sujetos perdieron el control del auto y se estrellaron contra un poste de luz, abandonando el vehículo para salir despavoridos. Poco después las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de Kim debajo del automóvil. La policía inició una intensa búsqueda de los sospechosos, apoyándose en imágenes de cámaras de seguridad y testimonios de testigos. Gracias a estos recursos lograron identificar a los dos jóvenes involucrados en el crimen. Uno de ellos fue entregado a las autoridades por su propio padre, quien al enterarse de lo sucedido, decidió colaborar con la justicia. La verdad, una mano de corazón, es una mierda persona. Con lo que hizo es una mierda persona. Y va a pagar lo que hizo. Porque así como lo entregué, que no me llamen porque ya le dije que no lo pienso sacar y que se pudra adentro y que pague lo que hizo. Le pido 1000 disculpas, lo acompaño de sentimiento a la familia de Kim, al padre, a la madre, pero que pague. Él va a pagar lo que hizo. El otro criminal también fue detenido posteriormente por las autoridades. La comunidad de La Plata se mostró profundamente afectada por el fallecimiento de Kim. Familiares, amigos y vecinos participaron en marchas y vigilias para exigir justicia y manifestar su dolor. Durante una de las manifestaciones, se produjeron incidentes entre los vecinos y la policía bonaerense en la municipalidad de La Plata. El padre de Kim expresó su profundo dolor y pidió que los responsables sufrieran el peso de sus actos indiscriminados. Según el informe preliminar entregado a la fiscalía, la menor sufrió un shock hipovolémico secundario a politraumatismos, lo que significa que perdió una gran cantidad de sangre a raíz de heridas graves. Kim presentó lesiones traumáticas, fracturas múltiples y heridas por arrastre. Esto pudo evitarse sin problemas. Nadie tuvo que morir ya que ese no era el móvil inicial. Aunque existen detractores que por ser menores, piensan que deberían tener una condena más reducida. El alcance del dolor que han provocado, resulta ser justificación suficiente para que ellos sufran el verdadero castigo de sus actos criminales. Porque de no ser así, es altamente probable que usen su libertad para seguir cobrando víctimas. A mi hija le gustaban los animalitos, le gustaba dibujar. Me gustaría que nos tomemos un rato, en algún momento, cuando puedan, cuando lo sientan. Que nos dibujen algo, que nos manden algo, porque... Al no tener más a mi hija, que me venga a dibujar. Un día le voy a mostrar los dibujos que ella hacía. La familia Bagnato estaba compuesta por José Bagnato, su esposa Alicia Plaza y sus hijos, Fernando, Alejandro y Matías. José era dueño de una fábrica de zapatillas,
y tenía una relación comercial con Fructuoso Álvarez González. El único problema era que González le había prestado dinero tras sufrir de una crisis económica, con unos intereses extremadamente altos que no habían sido acordados con anterioridad. Por si ello no fuera suficiente, se rumoreaba que tenía problemas psiquiátricos y una personalidad inestable, lo que lo transformaba en alguien violento en ciertas situaciones. Este vínculo con la familia Bagnato se debía gracias a una relación sentimental con la prima de José. Sin embargo, con el tiempo surgieron conflictos entre ellos, especialmente por las deudas impagas. González comenzó a amenazar a la familia Bagnato en los meses previos al crimen. Se volvió cada vez más agresivo, hasta que el 17 de febrero de 1994, decidió ejecutar su macabro plan. Esa noche la familia Bagnato dormía en su casa ubicada en la intersección Baldomero Fernández Moreno, en el barrio de Flores. En la vivienda también se encontraba Nicolás Borda, un amigo del pequeño Fernando que se había quedado a dormir. Aproximadamente a la 1:30 de la madrugada, Fructuoso González se detuvo frente a la casa. Traía consigo un bidón de combustible y fósforos. Con ello empezó a rociar gasolina por toda la planta baja. Sin que nadie despertara, prendió fuego la casa y cerró la puerta para no permitir que alguien consiguiera escapar. Las llamas rápidamente se expandieron, generando una densa humareda. Los gritos de desesperación de la familia comenzaron a escucharse, pero la estructura de la casa y la intensidad de las llamas les impedían salir. Cuando los bomberos y la policía llegaron al lugar, ya era demasiado tarde. 5 personas murieron carbonizadas. El único sobreviviente fue Matías Bagnato, de tan solo 17 años, quien milagrosamente fue rescatado con vida por los bomberos. Desde el inicio los investigadores sospecharon de un ajuste de cuentas. Los peritos determinaron que el incendio había sido intencional, ya que encontraron restos de combustible en la escena. Las sospechas recayeron rápidamente en Fructuoso González, debido a su relación conflictiva con José Bagnato y los antecedentes de amenazas. Testigos declararon haberlo visto cerca de la casa esa noche, lo que lo convirtió en el principal sospechoso. González intentó escapar, pero fue capturado pocos días después. Durante su detención confesó el crimen sin mostrar remordimiento. Alegó que lo hizo porque se sentía traicionado y que quería vengarse de José Bagnato. El juicio comenzó en 1995 y fue seguido con gran atención por la prensa. La evidencia contra González era contundente. Al final Fructuoso Álvarez González fue condenado a prisión perpetua por homicidio calificado, por alevosía e incendio con resultado de muerte. Durante el juicio, Matías Bagnato, el único sobreviviente de la tragedia, fue una figura clave para la resolución. A pesar de su corta edad, su testimonio y la lucha de sus familiares fueron fundamentales para lograr la máxima condena. Curiosamente, la historia no terminaría ahí. Años después, en 2004, González logró fugarse de la cárcel de Devoto junto con otros 2 internos. Durante su fuga contactó a Matías Bagnato por teléfono, y lo amenazó de muerte diciéndole: «Matías, nos vemos pronto». La policía logró recapturarlo poco después y se sumaron nuevas condenas a su sentencia. Sin embargo, en 2011, la justicia argentina le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria. Matías Bagnato denunció públicamente el hecho, señalando que Fructuoso González seguía amenazándolo y que temía por su vida. La presión mediática y social logró que se revocara la medida, y que el asesino volviera a la cárcel. En el año 2023, González falleció por un shock séptico tras una intervención quirúrgica de cadera. La masacre de Flores es uno de los crímenes más recordados de Argentina, no solo por su brutalidad, sino por el largo camino que Matías Bagnato tuvo que recorrer para obtener justicia y protección. Este único sobreviviente se ha convertido en un activista por los derechos de las víctimas de delitos violentos. Ha trabajado en diversas campañas para endurecer las penas contra criminales peligrosos, y mejorar la protección a testigos y familiares de víctimas. Por fin, como puse en mis redes sociales, hoy sí puedo decir: papi, mami, Fer, Ale, Nico, pueden descansar en paz, y a vos, Abu, también. Los amo. Que durante estos años yo logré formar una familia. Muchas veces me preguntaban si yo había logrado tener una familia y demás, y yo nunca lo dije porque tenía pánico de que él
me quite esta nueva familia. María Marta García Belsunce nació el 24 de abril de 1952 en Buenos Aires. Hija de Horacio García Belsunce, un reconocido jurista de su país, y de Luz María Galup. Dedicó gran parte de su vida a labores sociales. Fue vicepresidenta de la Fundación de Niños Desaparecidos en Argentina, donde trabajó intensamente en la búsqueda de menores desaparecidos. En 1971 contrajo matrimonio con Carlos Carrascosa, un agente de bolsa y exmarino mercante. La pareja no tuvo hijos y residía en el Carmel Country Club, un exclusivo barrio cerrado en Pilar, provincia de Buenos Aires. El domingo 27 de octubre de 2002, María Marta pasó la tarde mirando un partido de fútbol en casa de unos amigos dentro del mismo sector. La tarde transcurriría sin problemas hasta alrededor de las 6:30 de la tarde, cuando regresó a su domicilio. Poco después su esposo Carlos Carrascosa la encontró inconsciente en la bañera con una aparente herida en la cabeza, y signos de haber sufrido un accidente doméstico. Según su relato, intentó reanimarla sin éxito y llamó a una médica vecina, quien certificó el fallecimiento atribuyéndolo a un accidente. La familia decidió no realizar una autopsia, por lo que el cuerpo fue velado y sepultado rápidamente. A pesar de la versión inicial de un accidente, surgieron inconsistencias que llevaron a la justicia a intervenir. El 2 de noviembre de 2002, 36 días después de su muerte, el cuerpo de María Marta fue exhumado para realizar una autopsia en condiciones. Los forenses descubrieron que presentaba 5 impactos de bala calibre 32 en la cabeza, y un sexto proyectil le había rozado el cuero cabelludo. Este hallazgo transformó el caso en una investigación por homicidio. La investigación inicial se centró en el entorno familiar, y en las posibles motivaciones detrás del crimen. Se barajaron varias hipótesis, desde un robo fallido hasta conflictos personales. La falta de evidencias claras y las contradicciones en los testimonios complicaron el avance de las investigaciones. Además, la escena del crimen había sido alterada, lo que dificultó la recolección de pruebas. En 2007, Carlos Carrascosa fue llevado a juicio acusado del homicidio de su esposa. Inicialmente resultó absuelto del crimen, pero condenado por encubrimiento de los hechos. En 2009 la Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires revocó la absolución y lo condenó a prisión perpetua por homicidio agravado. Carrascosa siempre sostuvo su inocencia y denunció irregularidades en la investigación. Tras varios años de apelaciones, en diciembre de 2016, el tribunal anuló la condena a prisión perpetua y absolvió a Carrascosa, al detectar graves problemas en la investigación del fiscal. Este fallo dejó el caso sin un culpable identificado, y reabrió el debate sobre quién fue el verdadero autor del crimen. Paralelamente surgieron nuevas líneas de investigación que apuntaban a Nicolás Pachelo, un vecino del barrio con antecedentes delictivos. Se especuló que María Marta podría haber sorprendido a Pachelo robando en su casa, lo que habría desencadenado el fatal desenlace. Sin embargo, las pruebas fueron insuficientes para considerarlo culpable. Hasta que en 2022 Nicolás Pachelo fue llevado a juicio, acusado del asesinato de María Marta. Durante el proceso se presentaron testimonios y evidencias que lo vinculaban con el crimen. En noviembre de 2022, el Tribunal Oral en lo Criminal número 4 de San Isidro lo absolvió por el beneficio de la duda. Y de nuevo la Fiscalía apeló esta decisión. Continuando con el debate legal, el 19 de febrero de 2025, la Cámara de Casación Penal confirmó la condena de Nicolás Pachelo a prisión perpetua, por el homicidio de María García Belsunce. Los jueces consideraron que las pruebas presentadas eran suficientes para demostrar su culpabilidad. Tras la confirmación de la condena a Pachelo, Carlos Carrascosa expresó que ahora tenía paz, resaltando que aunque la sentencia no le devuelve a su esposa, al menos se habría hecho justicia. Este fallo puso fin a más de 2 décadas de incertidumbre y controversias en torno al caso. La razón detrás del crimen se estableció como un robo que salió mal. Nicolás era un conocido ladrón que ya habría ejecutado esta táctica de ingresar a hogares para sustraer las pertenencias, solo que en este caso María tuvo la desgracia de encontrarlo cometiendo el delito, y este le arrebataría la vida para no ser identificado.
Ahora, aunque a priori parece ser un simple caso sin connotaciones llamativas además del desenlace, han existido muchas inconsistencias en cuanto al proceso. Esa es la razón por la que muchos sospechan del esposo de María Marta, y del resto de su familia por encubrimiento. En primer lugar, ella fue velada en su propia casa, en vez de una sala velatoria tradicional. También la escena del crimen había sido limpiada, y al parecer ninguno de los presentes llegó a notar el característico olor a pólvora en un sitio cerrado. Sumado a cambios en la acta de defunción, nulos intentos por llamar a las autoridades, y el esfuerzo que emplearon para enterrar lo más pronto posible el cuerpo de la fallecida. Para muchos resulta aterrador siquiera imaginar que un caso con semejante atención mediática pueda tener a sus verdaderos responsables libres de las rejas. ¿Qué habría de esperar entonces de los casos olvidados, de aquellas víctimas que nunca recibieron justicia? ¿Por qué la familia te apuntó siempre a vos? Y porque era el sospechoso ideal. Eran los años de 1974 y 1975, cuando un psicópata aterrorizaba la zona norte del Gran Buenos Aires, con una serie de crímenes tan repulsivos como infames. En un lapso de 6 meses, se le sumaron al menos 13 asesinatos y 15 violaciones, principalmente en las localidades de San Isidro y Vicente López. Nacido en 1952 en la provincia de Corrientes, Francisco Laureana tuvo una infancia marcada por la ausencia materna, ya que su madre lo abandonó a temprana edad. Su hermana Lucía Laureana lo describió como un joven introvertido que aprendió el oficio de tallador de madera, gracias a un hermano mayor. Durante su juventud estuvo internado en un seminario en Corrientes para completar sus estudios. En 1974, a los 22 años, Laureana se trasladó a San Isidro, en el norte de Buenos Aires. Allí vivió en una casa prefabricada en el barrio El Callao, junto a María Romero de 21 años, quien tenía 3 hijos. Trabajaba como artesano vendiendo alhajas y figuras talladas en madera. Curiosamente, antes de salir a trabajar solía advertir a su esposa: no saques a los pibes porque hay muchos degenerados sueltos. Era, en palabras de sus conocidos, una persona tranquila y cariñosa con sus hijos. No demostraba ningún rastro de personalidad enfermiza o problemática. Fue entonces que llegaron los tiempos de terror en esa localidad, cuando un sujeto buscaba satisfacer sus más bajos instintos a través de la fuerza. La serie de asesinatos que convirtieron a Laureana en uno de los criminales más notorios de la historia argentina comenzó a gestarse en 1974. El primer crimen que sacudió a la tranquila comunidad de San Isidro llegaría el 13 de noviembre de ese año, cuando Laureana atacó a su primera víctima, una mujer de 33 años, a la que abusó y luego le arrebató la vida con un disparo. Posteriormente el criminal comenzó a actuar con mayor frecuencia. Y la modalidad de sus crímenes seguía un patrón alarmante. Mujeres jóvenes y menores de la zona eran secuestradas en sus propios hogares, o en las inmediaciones de sus viviendas. Después de ser atacadas sexualmente, las víctimas eran brutalmente asesinadas, a menudo con armas de fuego, y dejadas en lugares aislados. El patrón de Laureana resultaba sencillo de describir. Sus crímenes eran cometidos entre miércoles y jueves, días en los cuales él escogía a sus víctimas cuidadosamente. Aprovechaba la soledad y la tranquilidad del barrio para acecharlas. Además se tomaba su tiempo para estudiar a sus presas, y luego atacarlas cuando menos lo esperasen. Los crímenes comenzaron a llamar la atención de la policía, pero las autoridades no lograban hacer avanzar la investigación. Al principio se pensó que las muertes podían ser producto de un asesino en serie, término poco utilizado en la región en aquellos tiempos, y se le otorgó el título de sátiro por los actos perpetrados. Sin embargo, las investigaciones iniciales no lograban llegar a una conclusión clara sobre el autor de los crímenes. A lo largo de varios meses, las fuerzas policiales realizaron varias líneas de investigación, pero ninguna parecía llevar a un culpable. En diciembre de 1974, la policía de San Isidro empezó a centrar su atención en la zona. Tras los homicidios de 3 mujeres y 2 menores, todas asesinadas de manera similar.
Durante este tiempo el caso se fue complicando debido a la falta de pruebas contundentes, por lo que a pesar de la creciente presión mediática y el miedo entre los residentes del sector, la policía aún no encontraba indicios claros que apuntaran a un culpable. El avance más significativo en la investigación llegó cuando la policía identificó el patrón del criminal. En todos los casos, las víctimas eran mujeres que vivían en barrios tranquilos y aislados. Adicionalmente, los crímenes parecían ocurrir siempre entre las 6 y las 7 de la tarde, una hora en la que muchas mujeres salían a hacer sus tareas cotidianas, o se tomaban un respiro al sol. La policía comenzó a recibir informes de testigos, que decían haber visto a un hombre merodeando por las casas de las víctimas antes de los asesinatos. Los investigadores también encontraron otras pistas importantes, que los condujeron hacia un perfil más detallado del asesino. Durante uno de sus ataques, este fue sorprendido por un testigo que describió al hombre como alguien alto, delgado y con una apariencia inofensiva. Por desgracia para él, llegaría el 27 de febrero de 1975. Francisco merodeaba por una propiedad en San Isidro donde un grupo de pequeñas nadaba en una piscina. Una mujer lo observó escondido entre los arbustos y decidió cuestionarle lo que hacía. Al no darle excusas razonables, esta decidió alertar a la policía considerando el estado de alerta en el que se hallaba todo el sector. Unos minutos después lo encontraron a pocas cuadras por la calle Don Bosco. Según el informe policial, cuando le pidieron la cédula de identidad, Francisco Laureana sacó un revólver que tenía escondido y realizó disparos que casi alcanzan a uno de los oficiales, iniciando un tiroteo con la policía en el que Laureana recibió un disparo y luego procedería a escapar. Con la información proporcionada por los testigos, la policía inició una búsqueda intensiva en la zona. Laureana, al verse acorralado, intentó esconderse en el gallinero de una mansión cercana. Sin embargo, una perra guardiana detectó su presencia y alertó a los policías que recorrían el lugar junto con los dueños de las inmediaciones. Al ser descubierto, Laureana intentó escapar nuevamente, pero fue abatido por la policía en medio de un tiroteo cruzado. Tras su muerte, la policía registró su casa, donde encontraron evidencia directa que lo vinculaba con los crímenes. En su hogar se hallaron objetos personales de las víctimas, recortes de periódicos que hablaban de los asesinatos, y lo más inquietante, varias armas de fuego que coincidían con las utilizadas en las escenas. La evidencia también incluía otros objetos que se habían robado a las víctimas. La muerte de Laureana puso fin a una de las olas más terroríficas de homicidios en la historia reciente de la zona norte de Buenos Aires, pero también dejó varias preguntas sin respuesta. Los investigadores nunca supieron exactamente cuántos crímenes más había cometido Laureana antes de ser descubierto, aunque se estima que su número de víctimas podría haber sido mucho mayor al que se había documentado oficialmente.